Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Nuestra sociedad ha caído mentalmente enferma. El aumento vertiginoso de patologías como el estrés crónico, la ansiedad y la depresión, que crecen año tras año, nos muestra que como individuos estamos perdiendo la capacidad de lidiar con las fuerzas de nuestra propia psique. Y este debilitamiento está creando las condiciones perfectas para que ciertos poderes fabriquen una psicosis global. Una parte importante de la sociedad, extenuada interiormente y desprovista de su individualidad, está siendo manipulada para perder el contacto con la realidad objetiva y vivir en el reino del fanatismo ideológico. Nuestra plenitud psicológica está bajo asedio y nuestros lazos humanos se están fragmentando. Pero no todo está perdido. Podemos escapar de este delirio individual y al mismo tiempo deshacer el engaño colectivo. Y esto es lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a ver cómo se fabricó este artificio colectivo de forma sutil y silenciosa, explorando las técnicas de manipulación psicológica que el poder y sus lacayos utilizan cada vez con más fuerza, y cómo escapar. ¿Qué podemos hacer como individuos para recuperar la cordura y la lucidez en un mundo que sufre de una enajenación a escala masiva? Nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masa a una sociedad. Además de los medios de comunicación clásicos, televisión, radio y prensa, hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder asaltar más fácilmente las mentes de las masas. El objetivo es claro: la creación de un sistema totalitario donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto, que el Kraken y sus tentáculos lo abarquen todo, que nada escape a su dominio y que no exista oposición a su tiranía. Sin embargo, el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos. Deben ser los individuos quienes, voluntariamente, decidan renunciar a sus derechos y libertades. Y la única forma eficaz de lograr algo así es que esos mismos individuos pierdan su individualidad y se adhieran a una mentalidad de grupo. Una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente estarán dispuestos a perder su libertad, sino que le suplicarán al gobierno que se la arrebate. Y existen 3 gatillos psicogénicos que logran precisamente esto de forma muy eficaz. 3 disparadores que el poder utiliza una y otra vez para manipular al individuo, aplastar su voluntad y convertirlo en masa aborregada. Y estos 3 gatillos son el miedo, la confusión y el deseo de seguridad, que además deben dispararse en una secuencia muy concreta. Just Merleau, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como La violación de la mente, afirma que, mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. El origen de la psicosis es siempre un grave problema, una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. El gobierno fabrica este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente.
Después agita ese problema utilizando un bombardeo propagandístico diseñado para confundir al individuo. Los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información falsa, contradictoria o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y la indignación. La lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no. Confunde a quienes piensan de forma correcta. Y mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra. Además, la forma de presentar esta información es muy particular. Merleau lo llama ondas de terror. Se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posiciona como única alternativa. Es esto o nada. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa, que cree que solo hay un camino para la resolución del conflicto, le suplica al gobierno que implemente esa solución para que, de esa forma, su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo necesita adquirir más poder, una nueva ley, un nuevo ministerio o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. En otras condiciones, el individuo no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos, pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas, que le ruegan que les arrebate sus derechos para acabar con esa terrible amenaza. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema que ellos mismos crearon, con lo que pareciera que realmente logró una solución. La calma regresa. Los individuos ya no son tan libres, pero se libraron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales fue elevado, pero la masa lo celebra. Misión cumplida. Hasta que el ciclo vuelve a repetirse de nuevo con otra amenaza fabricada por el poder que pone en marcha la hipnotización global a través de la propaganda manipulativa y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa obediente, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria: aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Un individuo solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo se vuelve mucho más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando se encuentran aislados. Este proceso que acabo de describir lleva al individuo a un estado de infantilización en el que le cede toda la potestad al gobierno, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. Carl Jung decía que cuando los individuos pierden su individualidad, pierden también su categoría intelectual y moral. Se conectan inconscientemente con un nivel inferior donde rigen la irresponsabilidad, el victimismo, la insensatez, el tribalismo y el infantilismo. Para que las masas renuncien a su libertad y cedan el control de todos los aspectos de sus vidas a las élites gobernantes, deben renunciar primero a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables por sus propias vidas, y pasar a convertirse en súbditos, sumisos y obedientes. Seres débiles y vulnerables que se dejan llevar por los dictados del grupo sin cuestionarlo. El individuo enajenado, naturalmente, no puede verlo. No sabe que está hipnotizado. No sabe que ha perdido su capacidad de pensamiento crítico y que solo sigue religiosamente los mandatos prefabricados de su colectivo. De hecho, no solo ignora todo esto, sino que se caracteriza por su superioridad moral. Se cree moralmente superior a los miembros del grupo opuesto. Los que están fuera de su colectivo son enemigos despiadados que amenazan con destruirlo todo, y eso le autoriza para cometer todo tipo de atrocidades amparándose en un escudo moral. Lo hago por el bien de todos.
Hay que impedir que los malos salgan victoriosos. Para hacer el mal, un ser humano debe creer por encima de todo que lo que hace es bueno, o al menos que su acto respeta la ley natural. La ideología es lo que le da al mal su justificación y al que perpetra el mal la determinación necesaria para actuar. La ideología es el marco teórico que hace que sus actos parezcan buenos en lugar de malos, tanto en sus propios ojos como en los ojos de los demás, de forma que, en lugar de recibir reproches o insultos, reciba alabanzas y honores. La ideología, como apunta Alexander Solzhenitsyn en esta cita, es la clave para que el individuo, desprovisto ahora de su individualidad y respaldado por su grupo, pueda sostener y justificar sus actos inhumanos y pavimentar la creación de un estado totalitario sin siquiera ser consciente de ello. En su libro Psicología de las masas y análisis del yo, Freud afirmaba que el grupo es extraordinariamente susceptible a ser influido y no tiene ninguna capacidad crítica. Cuando nos identificamos con un grupo, nuestro pensamiento individual queda anulado y en su lugar es reemplazado por el pensamiento grupal. La verdad, por supuesto, queda relegada a un segundo plano o incluso rechazada si llega a poner en peligro la cohesión del grupo. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, desarrolló técnicas de manipulación masiva basadas en el trabajo de su tío, que siguen siendo utilizadas por compañías y gobiernos de todas las naciones sin excepción. En palabras de Bernays, la masa es un estado mental que surge cuando los individuos quedan desprovistos de individualidad, y sus técnicas tienen la intención de controlar y organizar a las masas a voluntad sin que éstas lo sepan. Una vez que el individuo ha logrado una identificación total con el grupo, surge lo que Juan Soto Ibars llama narcisismo tribal. En una sociedad donde la gente se siente sola y miserable y donde los individuos no son quienes quisieran ser, la individualidad resulta difícil de soportar. Cuando nos miramos al espejo, detestamos el reflejo que nos devuelve. Pero si en cambio nos miramos en el espejo del grupo, la cosa cambia. De repente ya no vemos nuestros defectos individuales, sino las supuestas virtudes de nuestro grupo. Ya no importa que nos vaya fatal en nuestra relación de pareja, que odiemos nuestro trabajo mal pagado, que psicológicamente estemos deshechos, o que nuestras adicciones o hábitos destructivos nos estén despedazando. Ahora ya no vemos todo eso. Vemos algo que nos gusta. Somos los defensores de los derechos de los oprimidos, ciudadanos bondadosos y ejemplares que se preocupan por el planeta, por las minorías y por todo lo que nos haga sentir bien respecto a nosotros mismos. De repente somos héroes sin tener que esforzarnos. Si nunca te creíste capaz de obtener ningún tipo de reconocimiento social porque sabes que desde tu sofá no puedes lograr nada heroico, bueno, pues no te preocupes porque ahora puedes ser un héroe solo con repetir los mantras ideológicos de tu grupo. Sin hacer nada único e inigualable, sin ejercer ninguna proeza que aporta un valor masivo al mundo, ni realizar ninguna gesta extraordinaria y memorable, el cobarde ha sido convencido de que su cobardía y fragilidad es, en realidad, algo heroico. Denunciar por redes sociales, quejarse amargamente cuando otros ejercen su libertad de expresión, cancelar y exigir la aniquilación de la reputación de alguien. Toda esta división está minuciosamente calculada para que no busquemos consenso y entendimiento, sino solo la destrucción de todo eso que nos han dicho que es vil y tiránico. Venganza contra el grupo enemigo. El poder nos divide en opresores y oprimidos, víctimas y tiranos, y posteriormente promueve que la única respuesta posible entre estos grupos es la hostilidad, y nos convence de que esa hostilidad, esa persecución cruel, es, de hecho, un acto ejemplar. Si alguien expresa una opinión que no encaja en la narrativa de nuestro grupo ideológico, lo llamamos discurso de odio, fascismo, homofobia, machismo, racismo, opresión. Está prohibido crear espacios de debate. El intercambio de ideas o las conversaciones respetuosas son herejías para el grupo. Esta es la manipulación de las masas que estamos viviendo. Hemos perdido nuestra individualidad y nuestro potencial humano ha quedado completamente degradado e inhibido. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas fuerzas implacables que tratan de anularnos como individuos y convertirnos en una masa enjaulada y enfurecida?
Al principio del vídeo vimos que el poder usa contra nosotros los gatillos del miedo, la confusión y el deseo de seguridad. Si como individuos aprendemos a controlar conscientemente las fuerzas de nuestra psique y desarrollamos un carácter que nos permite lidiar sabiamente con esos gatillos, ya no podrán ser usados como herramientas de manipulación, puesto que perderán su efecto psíquico. Todos estamos en una búsqueda de alivio que nos libere de la inmensa presión que sentimos interiormente, esa falta de esperanza en la que estamos sumidos y esa total ausencia de dirección y propósito. Y cuando individualmente no sabemos qué hacer con todo ese miedo que nos abruma y esa negatividad que inunda nuestra vida, vamos hacia lo colectivo. Si no nos creemos capaces de lidiar con la adversidad y el sufrimiento, y nos sentimos desamparados porque estamos convencidos de que no podremos superarlo por nuestra cuenta, buscaremos la fuerza en ese grupo que promete darnos lo que nosotros no nos creemos capaces de obtener. Pero el grupo no puede resolver la verdadera raíz de tu sufrimiento. Tu mala relación con papá o mamá, tu ansiedad, tus malas decisiones, tus conductas deshonestas, tus hábitos destructivos y adicciones, tus traumas y heridas del pasado, tu búsqueda de significado. El grupo no puede resolver eso. Por supuesto que el grupo nunca lo admitirá. Ellos tratan de convencerte de que están ahí para rescatarte a ti y a todos los oprimidos como tú de las garras de quienes han hecho que tu vida sea tan miserable. Sin embargo, el grupo no puede crear estrategias adaptativas para el individuo. Ningún grupo identitario puede ayudarte a adueñarte de tus procesos psíquicos, adquirir dominio de tus pensamientos, reorientar la dirección de tu mente o sacarte de la preocupación patológica que deriva en ansiedad. No puede elevar tus emociones para que dejes de estar siempre triste, ofendido o enfadado. No puede ayudarte a mejorar tus relaciones con otros seres y no puede tomar tus decisiones para que tu vida individualmente cambie de rumbo. La razón por la que las técnicas de manipulación funcionan sobre nosotros es porque nos hemos debilitado como individuos. Por eso tenemos que fortalecernos. Tenemos que crear desde dentro una estructura psicoemocional en la que sepamos con toda certeza que pase lo que pase, vamos a saber transitarlo con entereza. Aunque la vida nos golpee con adversidad y el dolor sea intenso, podremos afrontarlo y salir victoriosos. Esta es la seguridad que todos, de alguna forma, buscamos y anhelamos. La seguridad de que venga lo que venga, podremos con ello. Pero cuando carecemos de esta seguridad como individuos, buscamos la seguridad del grupo. Tenemos que lograr que esa seguridad que tanto buscamos afuera surja de dentro. Depositar en nosotros mismos esa confianza de sabernos los máximos proveedores de nuestra propia plenitud psicológica. ¿Cómo construyes esta seguridad interior? Tienes que recuperar el dominio de tu mente. Ahora mismo tu mente te está despedazando. La voz dentro de tu cabeza, en lugar de impulsarte, te está hundiendo. La mayoría de tus pensamientos te causan inquietud, sobresalto, desasosiego y miedo. ¿Sabes por qué tu mente te ataca de esa forma? Porque tú le das los argumentos para hacerlo. Tú sabes perfectamente que tu comportamiento cotidiano es propio de una persona débil, irresponsable y asustadiza. Así que tu mente simplemente te lo pone delante. Te da lo que tú le permites. Una y otra vez te recuerda que no eres una persona digna de tu propio respeto y admiración. Y como eso te deja en una posición muy inestable a nivel psicológico, porque al fin y al cabo nadie soporta verse de forma tan negativa, tratas de aliviar esa presión interior llevando la atención hacia afuera. Como no quieres reconocer que tú eres el mayor causante de tu propio dolor, retiras tu atención de ti y la enfocas afuera. En la política, en la sociedad, en cualquier cosa que desvíe la atención de tu fuero interno y que parezca justificar por qué tu vida es tan miserable. Algo exterior que explique tu malestar y te libere de toda responsabilidad para que parezca que el desastre de tu vida no tiene nada que ver contigo. Y cuando haces esto, rápidamente vas a encontrar algún movimiento ideológico que te dé la explicación que estabas buscando. El problema no eres tú eres un ser de luz, pero has sido oprimido por el racismo, el patriarcado, la desigualdad, la homofobia, el capitalismo o la colonización. El resentimiento hacia ellos, que parece muy razonable, desvía toda la atención de tu responsabilidad individual y te sumerge en la narrativa de la masa. Ya no te sientes tan mal contigo mismo, ya no diriges tu ira y tu resentimiento hacia ti,
pero sigues sintiéndola hacia otros. Sigues siendo una persona atrapada en el laberinto de la ira y el resentimiento. Tienes que escapar de esa trampa que otros han fabricado, enfocándote en lo que sí está a tu alcance. Tienes que realizar una evaluación honesta del estado de tu vida y tu carácter y empezar a resolver los problemas que te están hundiendo y que más urgentemente necesitas resolver. Después ya salvarás a las focas, pero primero ponte en el camino de mejorarte y convertirte en quien tú quieres llegar a ser. Cuando pongas tu vida en orden, tu mente ya no podrá hundirte. Toda esa cháchara negativa desaparecerá porque tu aparato psíquico ya no tendrá argumentos que usar contra ti. Cuando te ganes tu respeto y confianza, tu vida va a adoptar una dirección ascendente. A mí la voz de mi cabeza siempre me atacaba con mi falta de disciplina. Nunca haces lo que dijiste que harías, nunca terminas lo que empiezas, solo hablas y hablas pero no actúas, eres un fraude, normal que nadie te respete. Y mi mente me decía esto porque tenía todos los motivos para hacerlo. Mi mente sabía que yo quería dejar de fumar, pero no lo dejaba. Me proponía una fecha para dejarlo, pero cuando llegaba el día, no lo hacía, rompía mi compromiso. Decía que quería adelgazar, pero no cambiaba mis hábitos alimenticios y seguía tragando comida basura 3 o 4 veces por semana como mínimo. Me proponía empezar a hacer ejercicio porque llevaba una vida totalmente sedentaria, me apuntaba al gimnasio, pero después de unos pocos días lo dejaba. Y cuando llegaba la fecha de renovación, pagaba el siguiente mes asegurándome a mí mismo que iría, pero no iba. Y así una tras otra. Normal que mi mente me despedazara. Me ponía delante pensamientos acerca de mí mismo que yo sabía que eran ciertos y por eso me dolía tanto. Hasta que tomé la determinación de no volver a tocar un solo cigarrillo, cambiar mi alimentación y levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio. Cuando pude sobreponerme a mis resistencias y empecé a hacer todas esas cosas que yo dije que haría, mi mente ya no pudo avergonzarme y despedazarme. Si empiezas a hacer de forma rutinaria lo que tú sabes que te ayuda a crecer, tu mente ya no podrá decirte «qué débil y qué cobarde eres, no eres capaz de esforzarte, tú solo buscas estar calentito en tu sofá». Simplemente no podrá hacerlo. No le quedará más remedio que someterse a tu autoridad. La conquista de tu libertad personal es el resultado de exponerte a esas situaciones que te dan miedo y te incomodan porque te exigen dar lo máximo de ti, pero que de todos modos tú decides hacer porque sabes que te corresponde hacerlo. Cuando dejas de estar siempre persiguiendo la gratificación instantánea, quejándote y escondiéndote de la dificultad, tu mente se fortalece. Empiezas a ganarte tu respeto y admiración. Y empiezas a confiar en ti, porque sabes que cuando las cosas se pongan feas, tú tendrás la sabiduría para actuar con determinación y con audacia. Sabrás qué hacer por muy tenebroso que se vuelva el camino. Evitar a toda costa lo que nos resulta molesto y fastidioso nos lleva a convertirnos por elección propia en personas débiles que no saben tolerar la más mínima dificultad. Y esa debilidad es la brecha que el poder usa para doblegarnos. Pero exponernos de forma voluntaria y consciente a situaciones difíciles e incómodas saca lo mejor de nosotros y nos ayuda a corregir el extravío que nosotros mismos hemos causado en nuestras vidas. Da miedo emprender este camino, claro que sí, pero es que esto no va de dejar de tener miedo. Esto va de hacerlo a pesar del miedo, de saber convivir con el miedo y no dejarse dominar por él. Sí, la vida está llena de sufrimiento. Te han oprimido, la injusticia te ha golpeado duramente, te han herido y todavía duele. Las cosas no te han ido como tú querías. El mundo es un lugar cruel y peligroso. Sí, todo eso es verdad, pero volverte una masa aborregada no va a darte lo que buscas, que es esa individuación a la que Jung se refería, ese llegar a ser tú mismo de forma auténtica y genuina, ocupar tu lugar en el mundo y encontrar la plenitud de tu propia autorrealización. Demuéstrale a tu mente que tú eres mucho más que tu miedo y tus dudas. Demuéstrale que estás por encima de la búsqueda de placer, confort y gratificación instantánea. Empieza a hacer lo que dijiste que harías y dejar de hacer lo que dijiste que ya no harías más. Aunque tu apatía, desesperanza y docilidad te hayan debilitado, puedes dejar de ser esa marioneta que otros quieren que seas. Vuélvete responsable de ti mismo. Fortalece tu espíritu. Desarrolla tu conciencia. Conviértete en quien puedes llegar a ser.
conquista tu libertad. Y luego, muéstranos cómo lo hiciste. Muéstranos el camino. Hoy el arte del control mental está cerca de convertirse en una ciencia. Los practicantes de esta disciplina saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen. Basan su trabajo en teorías que han sido sólidamente demostradas gracias a una cantidad masiva de evidencia experimental. Casi un siglo después de que Aldous Huxley pronunciara estas palabras, su predicción se ha convertido en una realidad mucho más sofisticada de lo que él mismo podía anticipar. Hoy el control mental es una ciencia plenamente establecida que los ingenieros sociales ejercen a escala global mediante el poder combinado de sus tres lacayos más eficaces: los estados, las compañías tecnológicas y los medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo de este dominio mental? Doblegar a la población y someterla de forma totalitaria sin que sean conscientes. Los individuos, desconociendo que están siendo manipulados y que se dirigen hacia el abismo de la tiranía, renuncian voluntariamente a sus derechos y libertades sin necesidad de levantamientos armados. La trampa perfecta no es la que está muy bien escondida, sino la que parece un bello refugio. Lo que estamos presenciando actualmente es una nueva forma de guerra mundial donde ya no hay necesidad de invasión territorial porque se ha logrado algo mucho más eficaz: la invasión de las mentes. Es la llamada guerra de quinta generación, que se gana sin disparar una sola bala. Las operaciones psicológicas, la propaganda y la intromisión mental a través de la distorsión de la información y la manipulación de la percepción son las nuevas armas. En este vídeo vamos a ver los dos niveles o fases principales del control mental que actualmente se usan con mayor empuje: el debilitamiento individual y la división social, qué técnicas en concreto se usan en cada uno de estos dos niveles y por qué logran dominar nuestro pensamiento y modificar nuestro comportamiento de una forma tan asombrosamente precisa. Casi con toda certeza estamos moviéndonos hacia una era de dictaduras totalitarias, una era en la que la libertad de pensamiento empezará a ser un pecado mortal y terminará convirtiéndose en una abstracción sin sentido. La existencia del individuo autónomo va a ser erradicada. Tal y como apuntaba Orwell, el requisito fundamental para la instauración de un sistema totalitario es la destrucción de la individualidad. Mientras los individuos conserven su autonomía intelectual, moral y volitiva, no podrán ser doblegados. En su novela distópica 1984, George Orwell imagina una tiranía que somete al individuo mediante el castigo y el terror. Quienes osan desafiar el orden establecido son penalizados de las formas más espantosas. Este refuerzo negativo a través de la penalización es algo que hemos visto repetidamente a lo largo de la historia. Si echamos un vistazo a los regímenes totalitarios del pasado, vemos que el terror es el arma de control mental más recurrente. En su obra Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn relató las atrocidades acontecidas en la red de campos de internamiento soviéticos, donde fueron recluidos millones de personas durante la segunda mitad del siglo XX. Solzhenitsyn, que estuvo confinado en uno de estos campos de castigo, reconstruye minuciosamente la vida en aquel infierno y nos muestra cómo el régimen totalitario soviético usó el miedo, el dolor, el frío, el hambre y la muerte como armas de destrucción de la voluntad individual. Según el autor, los horrores, la tortura y la violencia inhumanos eran vitales para los totalitarios, ya que de la oveja mansa vive el lobo. Sin embargo, el refuerzo negativo representa solamente una cara de la moneda. Dame televisión y hamburguesas, pero no me molestes con las responsabilidades de la libertad, decía Aldous Huxley, que en su obra Un mundo feliz ofrece un planteamiento diametralmente opuesto al de Orwell. Los individuos quedan desprovistos de su individualidad gracias al suministro casi infinito de placer para los sentidos. Los totalitarios someten al individuo y aplastan su voluntad mediante una constante exposición al entretenimiento y el disfrute. Es el poder narcotizador del refuerzo positivo. Ahora que sabemos cómo el refuerzo positivo funciona y por qué el negativo no lo hace, podemos ser más intencionales y, por lo tanto, exitosos en nuestro diseño cultural.
podemos lograr un control en el que los controlados se sentirán libres porque pueden hacer lo que quieren hacer, no lo que son forzados a hacer. Esta es la fuente de inmenso poder del refuerzo positivo. No hay ataduras ni tampoco revueltas. Con un diseño cuidadoso controlamos no solamente el comportamiento final, sino también la inclinación a comportarse de esa forma, los motivos, los deseos, los anhelos. Lo más curioso es que ante algo así a nadie se le ocurrirá cuestionar que no son libres. Esta es la conclusión de B.F. Skinner, el famoso psicólogo de Harvard que en sus experimentos descubrió cómo el refuerzo positivo podía llegar a ser tan eficaz o incluso más que el negativo, ya que el individuo, en lugar de ver cómo su voluntad queda anulada, pone su voluntad al servicio de lo que se le ordena y lo hace además alegremente. Sin embargo, a medida que la ciencia del control mental ha ido evolucionando y los avances tecnológicos se han acelerado exponencialmente, los ingenieros sociales han llegado a su punto máximo de eficacia gracias a la combinación simultánea de ambos refuerzos, el negativo y el positivo. Cuando miedo y placer son utilizados de forma simultánea, siguiendo una cadencia y una intensidad perfectamente calculadas, el resultado es la esclavitud mental perfecta. El esclavo no sabe que es un esclavo, no ve inconsistencias ni razones para cuestionar su situación y ataca ferozmente a quienes tienen la osadía de reivindicar su soberanía individual. El dominio mental moderno sucede en dos bloques o fases simultáneas, la división social y el debilitamiento individual. Para que la división social sea realmente eficaz, se necesita al mismo tiempo el debilitamiento individual y viceversa. Así que estas dos fases suceden paralelamente, no hay una que vaya antes que la otra. Dentro de cada fase encontraremos diferentes técnicas de intervención psicológica cuyo objetivo principal es destruir la individualidad, entendida como la capacidad que tiene el individuo de pensar por sí mismo, tomar sus propias decisiones conscientes y convertirse en un benefactor de su familia, la sociedad y el planeta en su conjunto. La anulación de la voluntad individual es la condición sine qua non del control mental y la manipulación de las masas. Así que todo lo que vamos a ver a partir de ahora podría resumirse de la siguiente forma: cómo despedazar la voluntad de los individuos mediante el uso manipulativo de los refuerzos positivos y negativos. Empezamos por el bloque de división social, y aquí vamos a ver tres técnicas en concreto muy eficaces. El punto de partida de la división social es la adherencia a una mentalidad colectivista. El colectivismo se define como una doctrina o conjunto de ideologías en la que los objetivos de un colectivo en particular prevalecen sobre los objetivos de los individuos, hasta el punto de que el individuo llega a perder sus propios derechos y libertades. A lo largo de la historia hemos visto multitud de ejemplos de doctrinas ideológicas, siendo el comunismo y el nazismo los que han tenido las consecuencias más devastadoras. Sin embargo, la división ideológica que vemos en la actualidad es mucho más amplia y no menos peligrosa. Hoy el tirano opresor no es quien viene a invadir tu territorio, ejercer la violencia física contra ti o meterte en un campo de trabajo. Los movimientos ideológicos actuales postulan que el tirano opresor es todo aquel que tenga una opinión diferente a la tuya acerca de cualquier tema con cierta relevancia social. Si no piensa lo que tú piensas, no habla como tú hablas, no se comporta como tú te comportas y no defiende las ideas que tú defiendes, tienes delante de ti a un fascista o a un nazi. El psicólogo social Jonathan Haidt afirma que los seres humanos somos grupistas. Hemos evolucionado incorporando mecanismos mentales que promueven los intereses de nuestro grupo o colectivo y percibimos los intereses de otros grupos o colectivos como algo contra lo que debemos competir. El gran logro del control mental moderno es llevar este grupismo al siguiente nivel. Han tomado este principio biológico y lo han agitado para fragmentar a la humanidad en multitud de pequeños grupos e instaurar el odio y el resentimiento en la estructura psíquica de estos grupos, de modo que se consideren enemigos mortales y estén dispuestos a despedazarse mutuamente. Dentro de los colectivos se usan multitud de gatillos psicológicos para fomentar la división y solidificar la lealtad de sus adeptos, pero de todas ellas la técnica más eficaz es el reduccionismo ideológico. Todos los problemas que tu colectivo considera de vital importancia,
pueden ser explicados mediante una teoría ideológica unificadora que apunta hacia una única causa fácilmente reconocible. Si para el marxismo los ricos son ricos porque explotan a los pobres y toda desigualdad económica es fruto de la injusticia de esos ricos hacia los más desfavorecidos, hoy vemos algoritmos ideológicos que siguen la misma premisa reduccionista, pero extienden sus tentáculos más allá de la política y la economía y contaminan muchas otras áreas de la sociedad. Las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones entre razas y etnias, las relaciones familiares. El reduccionismo ideológico es un refuerzo positivo muy poderoso, ya que resulta psicológicamente gratificante encontrar una explicación simple y fácil de entender para todos esos graves problemas que queremos resolver. Y cuando además todo apunta hacia un malhechor también fácilmente identificable, hacia el que poder dirigir tu rencor, esto nos proporciona un alivio psíquico que resulta muy estimulante. Pero todo viene a un precio, porque a cambio pierdes tu capacidad de pensar. Tus funciones cognitivas superiores se anulan. El pensamiento crítico es un rasgo propio de la individualidad. Cuando te adhieres a una mentalidad de grupo y toda la realidad pasada, presente y futura puede explicarse en función de los dogmas y mantras de tu grupo ideológico, por definición estás haciendo todo lo contrario a pensar de forma crítica. Eres una marioneta en manos de quienes quieren usarte como peón para instaurar un régimen totalitario, mientras tú te crees un aliado de causas nobles que está construyendo un mundo mejor. La siguiente técnica de control mental dentro de esta rama de la división social es la deshumanización. Cualquier persona que se adhiere a una masa colectivista y se posiciona ideológicamente acaba poniendo su atención allá donde sus ideas son defendidas, no donde son cuestionadas. Es natural que en nuestro día a día consumamos contenidos alineados con nuestra posición dentro del espectro ideológico. La mayoría de los medios de comunicación no independientes conocen perfectamente el perfil psicológico de su audiencia y saben muy bien cómo entregarles refuerzos positivos y negativos en su dosis correcta, esa mezcla de placer y miedo que nos aborrega. Bueno, pues una de las estrategias que constantemente utilizan es la deshumanización del colectivo enemigo, a los que representan no como parte de una hermandad humana, sino como depredadores. A nivel evolutivo hemos desarrollado mecanismos biológicos que garanticen la supervivencia de nuestra tribu, y la defensa ante las amenazas es una de esas funciones biológicas altamente conservadas. El hipotálamo, una pequeña estructura situada en la base del cerebro, justo encima de la médula espinal, se encarga precisamente de eso. Regula muchas de las respuestas fundamentales ante el peligro y activa comportamientos de autopreservación como la agresividad para defendernos de cualquier amenaza. ¿Y cuál es la mayor amenaza de todas? Un depredador. Nada activa nuestras arcaicas respuestas agresivas e reflexivas como sabernos en presencia de un depredador. Cuando el colectivo enemigo no está formado por humanos, sino por depredadores, tenemos justificación moral para cometer todo tipo de atrocidades contra ellos. Los depredadores nos han acosado física y psicológicamente desde la noche de los tiempos, y hacer lo mismo con ellos es lo más justo. Si constantemente estamos expuestos a un bombardeo de información que deshumaniza al grupo opuesto, situándolo en un nivel intelectual y moral inferior, propio de un depredador o un monstruo, mostrar cualquier signo de acercamiento, compasión o perdón queda fuera de la ecuación. Eso sería equivalente a darle la espalda al león e invitarle a abalanzarse contra nosotros. Cuando el león te persigue y tú corres por tu vida, lo último que necesitas sentir es compasión por el león. Pobrecito, me persigue porque tiene hambre. No es momento para la bondad y la empatía, sino para la huida o la lucha feroz. Así de eficaz es la deshumanización como técnica de control mental. Y vamos con la tercera técnica, la censura. Cuando el poder censura a la población de forma aleatoria, se genera siempre una fuerte oposición social porque la censura es percibida como una injusticia. Los ingenieros sociales, conscientes de que ya no podían imponer la censura de la misma forma que se hizo en los regímenes totalitarios del siglo XX, descubrieron que la clave estaba en lograr que los propios individuos se censuren entre ellos. ¿Cómo se logra esto? Convenciéndolos de que la censura es el mecanismo que evita que el enemigo se salga con la suya y que su obligación moral es silenciar la opinión de los opresores. Si evitamos que los fascistas tengan voz, los venceremos.
Si tú crees que lo único que se interpone entre esta realidad miserable que quieres cambiar y la utopía a la que aspiras son las ideas de tu grupo enemigo, impedir que el mundo esté expuesto a esas ideas tan horribles parece algo bueno, honesto y admirable. Cuando el enemigo trata de silenciarte a ti es un acto de intolerancia y fascismo, pero cuando lo haces tú es una prueba de tu gran sensibilidad y tu elevada categoría humana. Esto lo estamos viendo con la llamada cultura de la cancelación. Se trata de un estado paranoico de vigilancia social perfecto, ya que son los propios individuos quienes se dedican a patrullar la realidad física y el mundo virtual en busca de enemigos a los que cancelar, y lo hacen voluntariamente porque sienten que es su obligación moral. Y en muchas ocasiones, cancelar es sinónimo de acosar. Como yo soy el diverso, el tolerante y el multicolor, puedo hostigar al otro sin que mi integridad moral quede comprometida. Y gracias a ello se instaura una forma más refinada de censura que también estamos viendo en la actualidad, la autocensura. Los individuos, sabiendo que todo lo que dicen y hacen está siendo sometido a escrutinio, se esconden para evitar ser cancelados. Como saben que cualquier opinión puede suscitar este acoso, no opinan. La comunicación social se rompe. Y romper la comunicación social es romper el pensamiento. En su libro Más allá del orden, Jordan Peterson dice lo siguiente: la gente necesita una comunicación constante con otras personas para mantener su mente organizada. Todos necesitamos pensar para tener las cosas claras, pero sobre todo pensamos al hablar. Necesitamos hablar sobre el pasado para poder distinguir las inquietudes insignificantes y exageradas que asolan nuestros pensamientos de las experiencias que de verdad importan. Necesitamos hablar sobre la naturaleza del presente y sobre nuestros planes de futuro para saber dónde estamos, a dónde vamos y por qué vamos hacia allí. Tenemos que someter las estrategias y tácticas que urdimos al criterio de los demás a fin de garantizar su eficacia y resiliencia. Cuando tenemos miedo de comunicar nuestros pensamientos porque sabemos que podemos ser censurados o cancelados, el totalitarismo ha logrado su victoria más absoluta. Estas tres técnicas que hemos visto mezclan magistralmente los refuerzos positivos y negativos mediante el uso de la división ideológica. Por un lado, siempre está el miedo al colectivo opuesto, que es la causa de todos los males del mundo, la pobreza, la polución, la desigualdad. Y por otro está el placer y el confort que nos causa saber que estamos en el bando de los buenos, los justicieros sociales que luchan contra los opresores malvados e inhumanos. Paralelamente a la división colectivista, la agenda del control mental trata de debilitar psicológicamente a los individuos para llevarlos a un estado de aborregamiento mediante el uso de múltiples técnicas, y a continuación vamos a ver las que seguramente sean las tres más eficaces. La primera técnica de debilitamiento es la infantilización. Los niños están desprovistos de pensamiento crítico. El despertar del razonamiento lógico llega generalmente a partir de los 12 años. Cuando el poder trata a los individuos como criaturas de poca edad, se genera un fenómeno de sugestión psicológica en el que las personas que reciben esos mensajes tienden a una reacción propia de un niño, es decir, una respuesta desprovista de un sentido crítico y cargada de emoción. Dar predominancia al aspecto emocional frente a la reflexión causa un cortocircuito en el análisis racional que aplasta el sentido crítico de los individuos y abre la puerta de acceso al inconsciente para injertar ideas, deseos, miedos, temores, favorecer ciertas compulsiones o inducir comportamientos. Por eso la mayoría de la comunicación dirigida al gran público, comunicados oficiales del Estado, ruedas de prensa, informativos televisivos, etc., utilizan un discurso, unos argumentos, unos personajes y una entonación particularmente infantiles, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más buscan engañar al espectador respecto a un tema en concreto o convencerlo de una narrativa concreta, más tienden a adoptar un tono infantilizante que anula el pensamiento crítico y promueve respuestas emocionales exageradas. La siguiente técnica de debilitamiento es la dependencia. Los individuos más dóciles y fácilmente manipulables por el poder son aquellos cuya supervivencia y bienestar dependen en gran medida del Estado.
Un individuo que se siente capaz de lograr sus objetivos vitales y que, a pesar de que sabe que el mundo es un lugar cruel e injusto, sabe también que su integridad, su dedicación y perseverancia, su disciplina y su carácter son los factores diferenciales que inclinan la balanza a su favor, es un individuo con una voluntad individual vigorosa. Para debilitar a este individuo, el poder debe convencerle de que todos esos valores que acabo de enumerar son, de hecho, mentiras que los enemigos privilegiados usan para someterte. Debes creer que la meritocracia es una quimera supremacista y que el éxito, bienestar o satisfacción de las personas dependen siempre de factores y circunstancias que tú no puedes cambiar porque están completamente fuera de tu control. De esta forma te invitan a buscar el refugio del Estado. El poder y sus gobernantes te prometen darte todo eso que tú, pobre víctima desamparada, jamás serás capaz de obtener por mérito propio. Qué miedo salir ahí fuera, a ese mundo donde no tengo ninguna posibilidad, y qué placer saber que el Estado cuidará de mí. Por eso una de las características fundamentales de cualquier régimen totalitario es el estatismo y las redes clientelares. Deben crear un sector público cada vez más grande, que se nutre de individuos deseosos de trabajar para el Kraken porque, para ellos, ese es el mayor logro al que pueden aspirar en sus vidas, la mayor hazaña que se sienten capaces de conquistar. Por supuesto que aquí no podemos incluir a todos los trabajadores públicos, ni mucho menos. Hay muchísimas personas admirables que tienen pasión por lo que hacen y que entran al sector público porque tienen un impulso genuino de ayudar a otros desde ahí. Pero cuando la entrada al sector público es el resultado de la mediocridad, el pensamiento conformista y el comportamiento sumiso, la cosa cambia. Quien acude al Estado con la única motivación de recibir un cheque porque no se siente capaz de construir su propio proyecto de vida significativo, es un individuo que ha sido debilitado y manipulado para sentirse de esa forma mediante el arma de la dependencia. Y vamos con la tercera técnica. Hedonismo. Se trata de convencer al individuo de que el objetivo último de su existencia es la búsqueda de placer y la evitación de cualquier incomodidad o inconveniencia. El placer, al ser el objeto central de la vida del individuo, provoca que estemos dispuestos a perder otras cosas que consideramos de menor importancia, como por ejemplo ciertos derechos y libertades individuales. Cuando estructuras la sociedad de forma que la gente dedique la mayor parte de su tiempo y energía a la obtención de placer y entretenimiento, el individuo pierde el interés por recibir información válida que le ayude a reflexionar y acercarse a la verdad. Una sociedad donde la atención de los individuos no está enfocada en los problemas importantes debido al diluvio de continuas distracciones, es una sociedad que se encamina irremediablemente a esa degradación moral que siempre precede al colapso sociocultural. Como señalan Gibbon y Lipovetsky, la sociedad de la antigua Roma vivió algo muy parecido. Cuando los individuos, incapaces de mantener el numen, el espíritu virtuoso, y totalmente desinteresados por los asuntos públicos, perdieron su individualidad y la reemplazaron por el individualismo más autocomplaciente, los romanos vieron cómo sus libertades republicanas quedaban cercenadas, mientras los césares y la guardia pretoriana amasaban más y más poder y control. Cuando los valores como el sacrificio y el esfuerzo empezaron a ser vistos como ideales retrógrados, y la cultura anestesiada se volvió intolerante a la incomodidad y el riesgo, mientras le exigían al Estado que les resolviera la vida a base de pan y circo, la Gran Roma colapsó. El título de este vídeo lanza la pregunta: ¿ha muerto la libertad? Y a pesar de que estamos en un momento sombrío y muchos parecen haber perdido la esperanza, la respuesta es no. La libertad está en grave peligro, en una fase de agonía, pero no ha muerto. Estamos a tiempo de salir de esta hipnosis colectiva y convertirnos en individuos libres, valientes, que aman la libertad y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que todos puedan hacer uso de ella, tanto los que piensan como nosotros, como los que no. Como decía Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Si ahora mismo te estás preguntando, ¿pero qué puedo hacer yo? Y te haces esta pregunta temerosamente, como si tú ya tuvieras una respuesta que dice, «Uy, no, qué miedo, mejor que lo hagan otros».
Es normal que te sientas así. Los ingenieros sociales han hecho un excelente trabajo de demolición de tu individualidad, pero no te han destruido por completo. Estás a tiempo de recomponerte y hacer algo. Tú sabes muy bien lo que te corresponde hacer, lo sabes de sobra. La pregunta es, ¿vas a tener el valor de hacerlo? Si este vídeo te ha gustado, te recomiendo que veas este otro que publiqué hace muy poquito. Se titula Psicosis colectiva, cómo nuestra sociedad cayó mentalmente enferma y cómo escapar de este delirio. Ese vídeo es un complemento perfecto de este que acabas de ver. Y si quieres ayudar a que este vídeo llegue a más personas, comparte. O simplemente dale al botón de me gusta y deja tu comentario más abajo. Algo tan sencillo como eso ayuda muchísimo porque YouTube solamente recomienda los vídeos que han recibido muchos me gusta y muchos comentarios. Y como no, te invito a suscribirte porque pienso seguir subiendo más vídeos como este que te ayuden a crear una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos, chao.